Y bueno, tristes noticias hemos tenido, pero la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios tiene que seguir y tenemos que seguir adelante. Obviamente sin dejar de orar, sin dejar de confiar, pero tenemos que seguir adelante. Porque precisamente de eso se trata, ¿verdad? De establecer el reino de Dios. Y a veces va a haber momentos difíciles, pero tenemos que seguir. Cuando nosotros venimos a Cristo, de entrada o de recién llegada, vamos a decirlo, lo normal es que llegamos por algún problema que tenemos. No debería ser lo más común ni lo más normal, sin embargo así pasa. A veces estamos en alguna situación, algún problema. Como dice mucha gente, a veces hemos tocado fondo, que a veces no es el fondo verdadero, pero sentimos en ese momento que hemos tocado fondo, o que ya no tenemos otra opción. De alguna u otra manera, pues cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Y como lo hemos dicho también aquí muchas veces, el Señor es el que nos atrae. Luego nosotros pensamos que nosotros decidimos seguir a Cristo, que hemos venido a seguirlo, pero realmente Él es el que nos ha llamado. Y muchos son los llamados, pocos son los elegidos, dice la Escritura. Porque el venir al Señor y el empezar a tener una relación con Él es algo muy padre, es algo muy bonito. Que a veces es situación de sentir bonito, de sentir algo muy bello, muy padre, pero no todo el tiempo es cuestión de sentir bonito. Yo escuchaba o he escuchado mucha gente, muchos pastores que dicen que venir a Dios es sentir bonito. No. Sí, qué padre si siente bonito cada vez, pero no necesariamente siempre es sentir bonito. También a veces se batalla un poco, también a veces es sufrir un poquito, pero el Señor siempre respalda y nos saca adelante. De hecho, de eso se trata. Que a veces la cosa no parece fácil, pero el Señor ahí está con nosotros. Que tenemos una esperanza, que tenemos un ayudador, que tenemos a Dios para rescatarnos. Aunque veamos las cosas terribles, ¿verdad? Así como nos amaneció el día de hoy a las iglesias de Chihuahua, siempre sabemos que el Señor está ahí, que a veces suceden cosas que no podemos explicar, pero el Señor está ahí, siempre ha estado ahí. Él conoce las motivaciones, Él sabe por qué hacen las cosas. A veces hay cosas que hace Dios que no tienen sentido. Hay un libro que así se llama, pero así sucede en muchas ocasiones. Y el venir al Señor, les decía yo, es sentir bonito en muchas ocasiones, pero otra parte de venir al Señor es servir. Venir al Señor también es servir. Venir al Señor también es servirle a Dios. No es únicamente estar pidiendo bendiciones, sino ayudar a servir. Convertirnos en esas manos, convertirnos en esos pies, en esa boca, para transmitir y llegar a más gente. El Señor nos necesita para hacer esas manos, esos pies, esa boca, esa lengua, que llegue a más gente. Y no es que nos necesite específicamente a uno de nosotros, porque a través de las Escrituras también nos damos cuenta que el Señor levanta, si esa persona no atiende al llamado, como en el béisbol o como en el fútbol, ¿verdad? Lo manda a la banca y levanta a otro. Así lo hace el Señor.
Y no quiere decir que deseche, ¿eh? No, los manda un ratito a la banca para volverlos a llamar en el momento adecuado. O que a través de los entrenamientos ahora sí ya está listo para entrar a jugar. Así lo hace el Señor. Pero parte de venir al Señor es servir. Cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, a veces no entendemos con mucha claridad qué es servirle a Dios. Y empezamos a llenarnos de trabajo en las congregaciones. De pronto servimos en algún área, desde ujieres puede ser, desde recibir gente, desde orar por la gente, intercesión, a lo mejor la alabanza. Nos empezamos a llenar de trabajo sirviéndole a Dios, y llega un punto en que a veces servimos tanto que ya no le estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque nos llenamos tanto de trabajo y hacemos tantas cosas que nos hemos olvidado de tener esa relación con el Señor y de realmente ser el Señor para la demás gente. Servimos así como robotitos, ¿verdad? Y en inercia, vamos, y ahora otro y otra cosa, pero nos olvidamos de servir al Señor. Servimos al Señor sin servirle. Y hay mucha gente que empieza a servirle al Señor, pero las motivaciones son muy diversas. Muy diversas. Hay gente que a lo mejor en la vida secular ha batallado para que pueda ser tomada en cuenta o para destacar en alguna área de su vida. Y cuando viene al Señor, como aquí en las iglesias, en la casa del Señor, somos muy incluyentes. Ellos sienten que a lo mejor ese es su momento de destacar, ¿verdad? Ese es su momento de ser famosos, que le pasa a mucha gente de alabanza y de ese tipo de servicios. Y las motivaciones son bien diversas, bien distintas. El otro día en uno de los cursos esos que tenemos, esas pláticas, entrenamientos que tenemos con nuestra red de pastores, precisamente hablábamos un poquito con respecto a esto, y un pastor daba el ejemplo de ese comercial que salía en la televisión, donde está el papá parado así en el campo, muy orgulloso, ¿verdad? Y le dice: mira, mijo, todo esto que tú ves aquí, todo hasta donde alcanza tu vista, para allá, para acá, todo eso va a ser tuyo. Todo eso va a ser tuyo cuando yo me muera, cuando yo me vaya, ¿verdad? Y el muchachito pues voltea, no entiende, ¿verdad? A lo mejor por la edad. Y dice: ¿y la Cheyenne, pa? Así nos pasa a veces. Así nos pasa. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a servir en su reino, a servirle en algo que va a dejar un legado, en algo hermoso, poderoso, que podemos hacer cosas increíbles en su nombre. Y nosotros estamos pensando nada más en la Cheyenne. Nosotros nada más estamos pensando en destacar ahí, que nos vean ahí donde el Señor nos está poniendo en ese momento. Y nos perdemos de toda la bendición enorme que viene o que está más adelante. Porque en ese momento lo que estamos buscando es el reconocimiento, pero no nos estamos dando cuenta de que si realmente le servimos al Señor con esa entrega que Él nos pide, todo lo que nos va a entregar, todo lo que nos va a dar, y a donde no nos imaginamos que vamos a llegar. Pero tenemos que ver, como dice un dicho, ¿verdad? Tenemos que ver la película completa. Y a veces no la terminamos de ver, no la entendemos. Déjeme le digo que si se está identificando con esto que le digo, no se sienta mal.
Eso le pasó también a los apóstoles. Le pasó también a los discípulos de Jesús. No entendían y se perdieron. Y ellos estaban nada más pensando en la Cheyenne y no veían todo lo que venía, todo el reino, todo el legado que iban a recibir. Y si no me creen, vamos a las Escrituras. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Vamos a empezar a leer hasta el 37. Y dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Vamos a orar para continuar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus escrituras. Sabemos que esta palabra nos va a dejar una enseñanza que quedará en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y la podremos llevar a la práctica en nuestra vida. Te damos ya gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si nos damos cuenta, ¿qué dice el relato? Cuando iban ahí viajando y caminando, ¿verdad? Me imagino que iban todos ahí en buena onda, ¿verdad? Cotorreando, los discípulos iban bien animados, plática y plática. Claro que Jesús ya sabía qué platicaban. Claro que Jesús sabía lo que decían, lo que pensaban, las intenciones que tenían. Pero ¿ustedes creen que no iba a ser? Claro que sabía, pero les quiso preguntar. Dijo: a ver qué me responden, a ver ellos qué dicen, ¿verdad? Y Jesús les pregunta, dice: ¿qué venían conversando en el camino? Claro que él ya sabía. Pero dijo: a ver qué se les ocurre, ¿verdad? Y ahí dice que no le contestaron inmediatamente. Se han de haber quedado pensando: chin, ya la regamos, chin, si no soy yo, te dije que no dijeras tan fuerte, ¿no? Me imagino así entre ellos. Te dije. Entonces le dice Jesús: vengan los 12. Vengan los 12 a la oficina del pastor. Vénganse aquí, vamos a platicar, les dice. Se sentó y llamó a los 12 y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los demás. Yo me puedo imaginar que ellos no supieron ni de qué les estaba hablando Jesús. No entendían. Quiero pensar, ¿verdad?, que no entendían. Y realmente no lo entendieron. Y ahorita les voy a mostrar por qué no lo entendieron. O más bien, por qué sé que no lo entendieron. Y le dice: deben tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. O sea, si yo quiero ser líder, si yo quiero servir, tengo que servirle a todos. ¿Qué quiere decir? Que el que yo quiera servir no me hace, o que esté sirviendo, no me hace más importante que los demás. Al contrario, tengo que servirle a los demás. Tengo que ser útil. Tengo que ser como Cristo.
Tengo que ser como Él. Tengo que servir. Ahora, para que ellos pudieran entender, Jesús toma a un niño y les dice: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este. Obviamente tomó a un niño, pero también podemos entender que es alguien que llega nuevo a los pies de Cristo. Si llega alguien nuevo a los pies de Cristo, lo tenemos que recibir como lo recibiría Jesús. Lo tenemos que atender, lo tenemos que restaurar, lo tenemos que ayudar. Y a veces no los tomamos en cuenta, ¿eh? Hay mucha gente que llega a Cristo muy necesitada o muy necesitado y no los pelan, no los pelamos, ¿verdad? Podemos decir. O les damos un mal testimonio, porque no estamos sirviendo. Ahora, el llamado es para todos, todos tenemos que servirle al Señor, no únicamente los que estén sirviendo en la iglesia. Eso es tutti, everybody, todos tenemos que servirle al Señor. Tuve así como un déjà vu, perdón. Todos le tenemos que servir al Señor. Es que los vi muy serios. Fíjense, la cosa no quedó ahí. Les decía, ¿por qué sé que no le entendieron al Señor? Porque todavía que el Señor les mostró y se llevó al niño y les puso ahí, tienen que recibirlo, como si me recibieran a mí, y si me reciben a mí, reciben a mi Padre, ¿verdad? No entendieron, yo creo que se perdieron con el ejemplo del niño y no entendieron lo de servir. Resulta que en Marcos 10, capítulo 10, pero es el mismo pasaje, pero yo lo voy a leer desde la perspectiva de Mateo. Vamos a Mateo 20, versículo del 20 al 28. Dice: entonces la madre de Santiago y Juan, la mamá, no era cualquier mujer, era la mamá, hijos de Zebedeo, ese era el papá, se acercó con sus hijos a Jesús, ¿sí? Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor y le dice: Jesús, ¿cuál es tu petición? La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en los lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, como tú quieras, ¿verdad? Tú decides cuál, de qué lado. Eso no dice aquí, pero me imagino que le ha de haber dicho. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber? Y ellos, bien valientes, dicen: claro que sí. Así como Pedro, ¿verdad? Yo te voy a seguir, Señor. Podemos, le dice. Entonces Jesús dice: bueno, pues ok, voy a darles el beneficio de la duda. Es cierto, dice, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y quién a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido.
Y podemos ver en la transfiguración que hay un ejemplo de quién escogió el Señor, ¿verdad? Para que se sentaran a derecha e izquierda. Eso lo vemos en la siguiente transmisión, no se la pierdan. Misma hora, pues, mismo canal. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Se indignaron. ¿Qué creen que han de haber pensado? No, pues los chiples estos, lambiscones, son los que siempre están ahí. Son los que andan ahí barbeando al Señor. Siempre hay esos casos, ¿verdad? Se indignaron. Así que Jesús los reunió otra vez a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernadores de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. ¿Qué les está diciendo? En el mundo secular ustedes saben que así es la gente. Les gusta presumir. Quieren hacer alarde, ¿verdad?, de que son importantes y de que saben mandar y que mandan y envían y dan órdenes. Dice, así son los gobernantes, así es gente en el mundo. No lo dice así aquí, ¿verdad? En el mundo secular así es y lo podemos ver. Lo podemos ver. Así vive mucha gente, se sube a un ladrillo y se marea. ¿Sí? Entonces dice, pero entre ustedes, pacto vivo entre ustedes, será diferente. Esto entre ustedes será diferente, es diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. O sea, ya más claro no se los podía decir, ¿verdad? Pues ni aún, ojo con esto, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Ni aún Jesús vino para que le sirvieran. ¿Quiénes nos vamos creyendo, muchos hermanos en Cristo, que nos sentimos así como que, ¿verdad? Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Se fijan? Ahora, yo les decía, en Marcos 10 es el mismo pasaje. Quise tomar el de Mateo porque aquí en Mateo nos explica que la mamá de los muchachos fue la que fue a pedir el favor. Pero es prácticamente el mismo pasaje. Y es en Marcos 10, después de Marcos 9. ¿Sí? Para entender qué fue después. Bueno, retomo el punto. Cuando nosotros somos llamados a Cristo, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que entender que también estamos llamados a servir, que también tenemos que servir, que también tenemos que sanar, que tenemos que restaurar. Y el llamado es para todos. Más aún, si yo ya estoy sirviendo en una congregación, si yo ya estoy sirviendo en algún lugar, tengo que servir, tengo que ser útil. Y palabras aquí de Jesús, tengo que convertirme prácticamente en un esclavo. ¿Qué hacía un esclavo? El esclavo servía. El esclavo servía en todo momento. Vaya, dentro de la ley mosaica, dentro de la ley de Moisés, era permitido tener esclavos. Y el esclavo era para darle un servicio a esa familia, a ese señor, a ese
varón, ¿verdad? A esa familia. Y tenía esa persona que servirle a esa familia como un esclavo. En este caso nosotros somos esclavos de Cristo. Ahora déjeme le digo algo. De acuerdo a la ley de Moisés, cuando alguien cumplía su periodo de esclavo, porque de acuerdo a la ley mosaica únicamente permitían que fueran esclavizados por 6 años. A los 6 años se tenían que dar en libertad, o se tenían que dejar en libertad. En 6 años pasan muchas cosas. En 6 años a lo mejor se acostumbraban a los pequeñitos, se acostumbraban a la familia, los trataban bien, sabían que no iban a poder estar mejor en otro lugar. Y había la opción en que ese esclavo se convertía en esclavo por amor. Y cuando ese esclavo se convertía en esclavo por amor, tenían que hacer un ritual, o vaya, una práctica, vamos a decirlo así, que era que se ponía el esclavo contra la pared, así. Si tenía oreja grande, pues no batallaba tanto, ¿verdad? Se recargaba así y con pues tipo un cincel, una lanza, algo así, ¡pah!, le perforaban el oído. El pabellón, ¿verdad? La oreja. Entonces a la oreja se le quedaba un agujerito. Entonces cuando usted veía a un esclavo con un agujerito así en la oreja, decía, es que él es esclavo por amor. Y podían seguir sirviendo en esa casa, pero ya por amor. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que servir por amor. Tenemos que ser siervos, tenemos que ser esclavos por amor. Y si somos esclavos por amor, tenemos que servirle a todos. A todos. De repente que algún hermana me cae medio mal, pues también le tenemos que servir, sorry. De veras, porque pasa, les lo digo porque me han contado que pasa. Pasa. También tenemos que servir. No nos podemos poner los moños. Si un día nos tocan los baños, nos tocan los baños. ¿Sí? Aunque sea así como que me tocan los baños, ni modo. No los veo muy convencidos. Y eso tiene que aplicar en todas las áreas de su vida. Yo en la casa me la paso peleando los trastes. Pueden preguntar. Yo me la paso peleando los trastes. Porque aquí dice que el que quiere ser primero tiene que ser el que más sirve. El que más sirve. Así que aquí no aplica lo del programa ese que era el soy la, ¿verdad? Soy la que barre, soy la que trapea. No, aquí no hay soylas. Aquí tiene que ser siervo por amor. Claro, ¿verdad? Nos tenemos que ayudar. Pero aquí la cosa es que nos peleemos por servir más, no por no hacer. No por no hacer, por servir más. Ahora déjeme le digo algo bien importante. Cuando somos llamados a servir en la iglesia, cuando somos llamados a servirle a Cristo, hay mucha gente que está muy dispuesta para servir. Y yo se lo puedo decir. Se me acerca mucha gente que me dice, pastor, quiero servir. Ok.
Qué padre. Pero ¿qué cree? Hay mucha gente que no está disponible. Están dispuestos. Muchos se han acercado y me dicen, ahora sí, vengo con todo y voy a darle y ahora sí, ahora sí. ¿Quién sabe cuántas veces dan? ¿Verdad? Pues dicen, ahora sí. Ok, qué padre. Pero no están disponibles. No los veo. ¿Sí me explico? O sea, para poder servir, pues tiene que estar. No podemos, aunque estemos ahora con estos medios electrónicos, hay cosas que a lo mejor sí podemos hacer aquí, pero no puede servir si no está. No puede servir si no está, de verdad. Disculpe que se lo diga. Me sonó a canción, ¿verdad? Pero es que no aguanto más. Se lo tengo que decir. Tiene que estar dispuesto y tiene que estar disponible. Porque siempre hay mucho, vuelvo a repetirle, hay mucho dispuesto. Yo, pastor, y yo quiero, y yo hago, pero el día que se trata de servir, no puede. Trabajó, algo pasó, o simplemente no se presentó y ya pasaron las cosas. Es que me sucedió infinidad de cosas, y no pude. Pues sí, estaba dispuesto, no estuvo disponible. Pero luego nos pasa como cuando van los grandulones estos de, ¿quiénes eran? De Santiago y Juan, que van y le dicen al Señor, oye Señor, pues tómanos en cuenta. Y luego los otros días se enojan. Estos lambiscones. Pues es que son los que estaban. Son los que estaban. Mire, a veces no se toma en cuenta al más hábil, se toma en cuenta al más disponible. A veces uno piensa, híjole, ¿cómo no viene X o Y? Ese nos va a ayudar y nos va a sacar de esta bronca. Pues no viene. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, él siempre viene. Agárralo. Vamos a pedirle que nos apoye. Dispuesto y disponible. Así tiene que ser. No podemos hacer las cosas si no están ahí. No pueden servir si no vienen. Les digo, ahorita estamos así a medias, ¿verdad? Pero igual hay muchas actividades que sí hay que comprometernos a hacer. Pero tenemos que estar. Mire, yo creo que yo ya les he platicado muchas veces, o ya inclusive hasta los he aburrido. Nosotros nos tocó servir en una iglesia donde teníamos varios servicios en un mismo día y éramos prácticamente los primeros en llegar. Llegó una época en que llegamos a tener 3 servicios. Había un servicio a las 9, otro a las 11 y otro a la 1, creo, la 1. Estábamos desde, a veces sí llegamos barridos, la verdad, tampoco no es para que, no, a veces sí llegamos barridos, pero llegábamos siempre al inicio. ¿Sí? Servicio de las 9, servicio de las 11, servicio de la 1, regresábamos a la casa a las 3, 4 de la tarde. Hay varias gente que nos conoció así. O sea, no les estoy contando piñas. Yo llegué a pensar que yo le caía gordo al pastor. De veras. Porque llegaba y no me saludaba. Yo creo que como siempre me veía donde mismo, decía, ¿sí me explico? Pero estaba. Ahora, yo no lo hacía para que me vieran, yo lo hacía como amor al Señor.
Siempre que vamos a servir, tenemos que servirle y considerar que estamos sirviendo a Dios. Claro, tenemos que movernos. Tenemos que estar y tenemos que estar ahí. Pero el servicio lo tenemos que considerar para Dios. Pablo nos dice que todo lo que haga sea como para el Señor. Entonces, servíamos. ¿A qué me refiero? Que no les estoy hablando de algo que no hayamos nosotros hecho. De veras. A veces se batalla, sí, a veces se batalla. A veces no era cómodo ni fácil, sí, no lo era. Pero ahí estábamos. Raras ocasiones llegamos a faltar, raras, o sea, cuando ya de plano algo pasaba. Es más, yo llegué a dejar a la pastora internada y yo me iba a la iglesia. Porque ¿qué dice el primer mandamiento? Y les vuelvo a preguntar. Amarás a Dios todas las cosas. Todas. Todas. Y cuando es todo, es todo. Así como en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Y todavía peor porque es con Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar disponibles. Si usted se quiere comprometer a servirle al Señor, dispóngase y esté disponible. De verdad que no se va a arrepentir. De verdad que no. Es bien importante que entendamos este principio, porque de otra manera vamos a estar haciendo cosas que creemos que son para Dios sin que Dios esté con nosotros. Y pasa, pasa mucho. Luego a veces tenemos problemas hasta en los matrimonios porque le servimos al Señor, pero le servimos tanto que ya no estamos sirviendo al Señor. Pero si realmente lo estamos haciendo como para el Señor y de la manera correcta, el Señor va a estar ahí. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a apoyar. El Señor nos va a sacar adelante. Esta es una enseñanza que yo tenía en mi corazón desde hace ya algunos días, algunas semanas inclusive. Me estaba esperando a poder transmitírsela primeramente al equipo de liderazgo de la iglesia. Pero esta semana el Señor como que me envió muchas señales, entonces dije, no, va. ¿Por qué me envió muchas señales? Porque vimos un poquito de esto en la reunión que tuvimos de pastores y en el programa de radio que tuvo ayer la pastora, Mujeres de Impacto, para que no se lo pierdan, martes, 5 de la tarde, también se trató un poquito este tema. Entonces dije, algo trae el Señor con esto. Entonces es el momento de disparar. ¿Sí, verdad? Es el momento de disparar. Hoy amanecimos con noticias feas, con noticias no agradables para la comunidad cristiana aquí de la ciudad. Pero tenemos que seguir adelante. Yo le invito a que recobre ánimo. Si está sirviéndole al Señor, hágalo todavía con más ganas. Porque el Señor necesita gente dispuesta y disponible. Hoy perdimos 2 siervas del Señor. El Señor necesita levantar más gente. La mía es mucha, los obreros son pocos. Entonces usted sírvale al Señor.
A veces la manera de servirle es ahí en nuestro trabajo. A veces la manera de servir es ahí, de verdad. Mire, la Escritura nos habla de que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Esto se lo voy a explicar en otra prédica para darle más detalle, pero el Señor nos ha levantado como reyes y sacerdotes. Normalmente en las iglesias queremos a todos convertirlos en sacerdotes, porque es la manera tradicional que se nos ha enseñado. Y a veces es lo que siempre creemos, ¿verdad? Y a todos los queremos poner así de que sí debemos de tener una buena relación con el Señor. Tenemos que orar, sí, todos. Tenemos que servirle al Señor, sí, también todos. Congregarnos, sí, todos. Congregarnos es bien importante. Honrar al Señor, todos también. Aquí la sutil diferencia es que los que somos llamados a ser sacerdotes estamos más encargados a ministrar al Señor, a restaurar, a predicar, a enseñar, a evangelizar. Pero todos aquellos que están llamados a ser reyes también tienen que tener una buena relación con el Señor, pero ellos están llamados a sostener la obra. ¿Recuerdan cuando Nehemías le ora al Señor? Y Nehemías intercede por el pueblo de Dios y sale a construir las murallas de Jerusalén. Pero el rey, que lo vio afligido, que vio su carga y que también sintió empatía y amor por Nehemías, por cómo servía Nehemías y por el pueblo de Nehemías, él proveyó, le dio recursos, le dio salvoconducto para que llegara a construir. Para eso sirven los reyes. Entonces a lo mejor muchos o varios de ustedes son esos reyes que le tienen que servir al Señor desde su trinchera, desde su trabajo, desde su escuela. Ahí le sirven al Señor, pero también son encargados de proveer, de facilitar cosas, de garantizar que la obra siga, de garantizar que la palabra siga corriendo como ríos de agua viva. Así que usted puede servir en todo lugar, desde su casa lavando trastes hasta su escuela, su trabajo. Usted ahí le es útil a Dios. En todo lugar usted es útil y puede ser útil a Dios. Pero tiene que estar dispuesto y tiene que estar disponible. Así que póngase de pie que vamos a orar. Aquí yo quiero estar, perdido en tu amor, perdido en tu amor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque sé que hoy, a pesar de las noticias trágicas y tristes, tú estás ahí. Porque a pesar de que a veces vemos un panorama que no entendemos, tú estás ahí. Porque sabemos que en todo momento podemos confiar en ti, que tú nos sostienes con tu diestra, que nos cubres con tus alas, que podemos estar confiados de que vivimos bajo tu sombra. Permite, Señor, que podamos encontrar consuelo, que podamos encontrar amor, que podamos encontrar restauración y que nos vuelvas a llenar de ese ánimo, de esa fuerza para seguir sirviéndote día a día con nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor.
que nos des alas, Señor, para volar aún más alto, para seguir esparciendo tu palabra por todo el mundo. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.